con un programa especial y también pues con un mensaje, hermanos, especial, ya que hoy se celebra en todo el mundo el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dado que así es, yo quiero compartir un tema en esta hora que tiene que ver con la encarnación de Jesús. El título es El Verbo fue hecho carne, según leíamos ahora. El Verbo fue hecho carne. Y entonces vamos a mirar Juan 1:14. Juan 1:14, donde leemos lo siguiente. Lo acabamos de leer, pero vamos a mirar otra vez Juan 1:14, donde dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Permítame, yo le leo 3 versiones más. La Nueva Traducción Viviente de ese mismo texto nos dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La traducción al lenguaje actual dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Y la NBI, la Nueva Versión Internacional: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me llama la atención, hermano, el Evangelio de San Juan. Allí en la silla, ¿no? El Evangelio de San Juan me llama la atención porque usted mira, hermanos, los otros evangelios, pues Mateo, Lucas, registra el nacimiento de Jesucristo, que fue lo que pasó, lo milagroso, que una virgen concibió, y todos los detalles, y hay eventos y todo. Lucas narra unos eventos también en el templo cuando el niño nació. Pero me llama la atención Juan porque Juan arranca de una vez hablando de el Verbo se hizo carne. Y es muy importante entender así, hermanos, para quitar de nosotros en lo que se ha convertido la Navidad en nuestros días. Y aún en muchas iglesias evangélicas, por no decir que la gran mayoría, hasta pesebres hacen. Y están pensando en un niño. Usted notó las canciones, aunque algunas eran estilo villancicos, pero aún todas, aunque hablaban del nacimiento, siempre iban a la cruz. Hermano, me he propuesto predicar esta palabra en esta mañana con la ayuda del Señor, para que de acá ya usted quite ese niño de su cabeza. Y usted piense, hermano, de que Él, en el tiempo de la historia, es verdad, el Dios eterno se encarnó, pero se encarnó con un propósito. Y que nunca la Biblia habla de que debemos festejar el nacimiento de Jesús, solamente que nos gozamos por su nacimiento, porque el festejo tuyo y el festejo mío es la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que tenemos que celebrar. De hecho, esta iglesia celebra, festeja, conmemora la muerte y resurrección de Jesús cada 8 días. Así el tema no tenga que ver con esto, porque allí, cuando usted y yo participamos de la mesa, participamos de la cena, nosotros participamos de la cena cada 8 días, porque, hermanos, sin la muerte y la resurrección de Cristo, o sin cruz, no hay cristianismo, no hay evangelio. El evangelio correcto, el evangelio verdadero, es aquel que siempre trae la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús.
Hoy día usted lo que ve por ahí no es evangelio. Lo único que le hablan es de motivación. Lo único que le hablan es de prosperidad terrenal. Pero no le están hablando a usted de la verdadera prosperidad, hermano, que es tener a nuestro Salvador, tener la seguridad de nuestra salvación. Así que yo quiero, hermanos, que hablar acerca de los motivos de su encarnación. Pero antes de hablarle de ese motivo de la encarnación, y otra vez pensando en el Evangelio de Juan, vamos a ver que el verbo, la palabra de Dios, se refiere a Jesucristo, que es el mismo Dios. Es muy importante porque otra vez la gente ve a un niño y lo ve como un humano. No, ahí no nació ningún humano. Jesucristo no fue ni es como nosotros, hermano. Hay una gran distinción, hay una gran diferencia. Fue semejante a nosotros, hermano, pero nunca fue como nosotros. De hecho, para que nos pudiera salvar, tenía que ser diferente a nosotros. Por eso Juan 1, del 1 al 3, permítame lo leo otra vez, porque tenemos que comenzar por ahí. Vamos a hablar de la encarnación de Jesús, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Pues, ¿quién es Él? Y Juan de una vez nos dice, ¿quién es Él? Juan 1:1, en el principio era el verbo, y verbo ahí es palabra, y el verbo era con Dios. Ese verbo entonces desde el principio, y cuando habla ahí desde el principio está hablando de toda la eternidad, antes de que existiera algo. Y ese verbo, esa palabra era con Dios, es decir, Él estaba con Dios, y aquí se refiere al Padre, pero luego dice, y el verbo era Dios. No un Dios como decían los testigos de Jehová, no, el verbo era Dios. De entrada Juan está diciendo que ese verbo que se hizo carne, que esa palabra eterna que se encarnó o que tomó forma humana, no hay que mirarlo como que nació ahí, porque Él es eterno. Y además de que Él es eterno, dice, Él es el mismo Dios verdadero. Y algo más, este era en el principio con Dios. Note, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos frente al creador de todo. Ese niño que hoy día están festejando, que no es el niño, lo llaman el niño Dios, pero olvídese. ¿Cuál niño Dios y cuál papito Dios? Él es el Dios todopoderoso, hermanos. El creador del cielo y de la tierra, y el que sostiene este universo. Él es. Estamos hablando, hermanos, de un acontecimiento que tú y yo tal vez no podemos entender, pero es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, que aquel verbo se hizo carne. Y entonces, hay dos motivos, hay dos razones por las cuales el verbo se hizo carne. No sé, yo no encuentro más, de hecho hay una nomás. No traigo la otra porque está explícito en la palabra y hay que ponerlo. Pero ¿cuál es la razón por la cual el verbo se tenía que encarnar? Hay una razón, para mí la poderosa, la otra viene como una consecuencia de esa primera razón. Así que la primera es, hermano, ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué tenía que venir? ¿Por qué el mismo Dios tenía que tomar forma humana? Porque hablamos de la encarnación, es de lo que estamos hablando. Y otra vez, no de la reencarnación, que esa es una señora por ahí en la filosofía. No estamos hablando de doña encarnación, estamos hablando, perdón, de doña reencarnación, estamos hablando de la encarnación. Es decir, el Dios toma forma humana o toma carne, o se mete en una humanidad como la nuestra, pero diferente. El único hombre perfecto, inclusive mejor, la humanidad de Jesús, mejor que la del primer Adán, porque la del primer Adán era propensa a la caída. Adán y Eva en estado sin pecado, ellos no tenían la perfección, necesitaban que Dios los perfeccionara. En cambio Jesucristo, hermano, hombre perfecto, como dice Hebreos, sin pecado. Así que muy diferente a nosotros. Pero ese hombre perfecto se encarna con un único propósito, y es debido a la expiación de nuestros pecados. No hay otra razón, aunque voy a hablar de un segundo punto, pero esa es consecuencia.
la cual Jesús encarnó es para poder expiar nuestros pecados. En otras palabras, para poder perdonar nuestros pecados, para poder quitar nuestros pecados, o llámalo de esta manera, para poder salvarnos y llevarnos a la gloria con Él. El hombre había caído. Todo el ser humano en Adán había caído y está caído. Y no había manera de poder salvar al hombre, a la humanidad. No había manera. Dios les da la ley precisamente en el antiguo pacto para que ellos vean que no hay manera de salvar al hombre. El hombre por sus esfuerzos jamás podrá. El hombre por haciendo buenas obras jamás podrá. Por eso aquí se le derrumba toda la moralidad que tiene la gran mayoría de las religiones, que ellos están pensando que para poder una persona salvarse debe ser buena. No hay nadie bueno. Si hubiera tan siquiera uno, déjeme decirle, Jesús no tendría por qué encarnarse. No tenía por qué tomar la forma humana. Si Jesús tomó la forma humana, fue única y exclusivamente porque era la única manera de salvar tan siquiera uno. El hombre falló. El hombre cometió traición delante de Dios por ser pecador. Y entonces, digámoslo de esta manera, pudiera decir la bendita deidad, la bendita Trinidad allá en su consejo: ¿y cómo vamos a salvar a ese hombre caído? No hay manera, él no va a poder venir. Aquí nos va a tocar ir uno de nosotros allá, pero no podemos ir tampoco allá y tratar de salvarlo, porque no es posible. La única manera para poder salvar a ese hombre que está caído es que uno de nosotros se haga semejante a ellos. Es decir, tiene que tomar la carnalidad de ellos, tiene que ser como uno de ellos, vivir como ellos, y luego al final morir por ellos, pagar la deuda de ellos. Y cuando esto ocurra, es la única manera de traerlos con nosotros. Y dejen que yo estoy parafraseando la palabra. No encontrar esto así en la Biblia, lo estoy parafraseando, pero ese es el mensaje, hermanos. Eso significa la Navidad, el nacimiento de Jesús. Eso significa la encarnación de Jesús, que aquel verbo tenía que hacerse carne para poder salvar a algunas personas. Es más, y esto es terrible, aún el verbo haciéndose carne y haciéndose hombre, terrible para nosotros o para la humanidad, no vino a salvar a todos, sino a unos cuantos. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mi primer punto va a hablar de la redención. Mi segundo punto va a hablar de aquellos redimidos. Y usted me va a perdonar, hermano o amigo, en esta mañana, pero yo voy a hablar de mi Jesús y cómo se debe vivir con Él. Porque si no, no somos nada, y de nada sirve que nosotros estemos en una iglesia si no entendemos la obra de Cristo y qué fue lo que hizo con nosotros. Hay muchos que se llaman cristianos y ni siquiera saben qué es eso. Vamos con el primero. Yo voy a predicar hasta que le dé hambre. No, yo no me pasé ahora, no me preocupe. El motivo de su encarnación, número uno, ¿por qué el verbo se hizo carne? Fue debido a la expiación de nuestro pecado. Y yo tengo que agradecerle por toda la eternidad a mi Cristo que vino a salvarme, cosa que yo nunca hubiera podido. Además, yo me encuentro entre los más pecadores de esta raza humana, y por eso necesitaba, como dijo alguien, no recuerdo, uno de los reformados, por ser un gran pecador, necesitaba un gran Salvador. Y yo me encuentro entre esos grandes pecadores, pero con un gran Salvador que vino a salvarme. La muerte de Jesús en la cruz, hermano, es el verdadero significado de la encarnación. Dios se hizo hombre, porque solo una persona humana, y este es el gran misterio, y una persona divina
podía salvar a la humanidad. Hermano, yo sé que este es un misterio. Y déjeme, yo le leo el pasaje y hablo un poquito. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Hermano, ¿usted cree que Dios podía salvar a la humanidad caída? No. ¿Usted cree que un hombre, por muy bueno que fuera, y piense en el más santo, si es que en su conciencia, en su pensamiento hay alguien bueno? Los cristianos, ¿qué personaje como medio bueno sacaría de la palabra? Yo les decía la vez pasada, José, que no se habla de un pecado de él. No me hable de David porque inmediatamente le sacan el pecado adulterio. Daniel quizás, que no se habla. ¿O quién? ¿Abraham? No, Abraham fue mentiroso. ¿A quién me va a sacar? Enoc, con Dios caminó y se lo llevó y desapareció, se lo llevó Dios. ¿Cuál hombre hubo tan bueno aquí en la tierra? Pues por muy bueno que fuera, él siempre estaba bajo una naturaleza carnal y pecaminosa, y por eso no podía salvar a nadie. Mire, Dios no podía salvar a los hombres, pero los hombres tampoco se podían salvar. Por eso dice aquí el texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. ¿Qué indica esto, hermano? Que el único que podía salvar, y ese solo es Cristo, tenía que ser plenamente Dios y tenía que ser plenamente hombre, pero hombre perfecto. Lo que conocemos como la famosa unión hipostática. ¿Cómo es que se une la divinidad? Dios, el Hijo, ¿cómo es que se une con un cuerpo ahora? Y hemos aprendido con una sola persona, porque es una sola persona. Cristo siempre existió en la eternidad como una sola persona, pero ahora toma la forma humana o se encarna, como usted conoce el nacimiento de Jesús, o se encarna, Él toma la forma humana, pero ahora Él sigue siendo una sola persona, pero tiene dos naturalezas. ¿Y por qué fue así? Porque era la única manera de salvar a la humanidad. Mire, para poder salvar a la humanidad caída tenía que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Ahí es donde tú y yo tenemos que valorar la encarnación de Jesús, y cada vez que lleguen estas festividades, pero tú y yo sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, tú y yo sabemos que esa es una fiesta pagana y ahí pusieron el nacimiento de Jesús, pero eso a nosotros nos va y nos viene, eso no importa, eso es irrelevante para nosotros. Nosotros estamos aquí y está bien, ni nos oponemos ni tampoco estamos en contra o festejamos mucho eso, hermano, porque nosotros siempre caminamos con nuestro Salvador en nuestro corazón, y no importa el día, la hora, la fecha, eso es lo de menos. A nosotros no nos importa eso, lo que nos importa es que el Verbo se hizo carne, que Dios eterno tomó forma humana, porque era necesario, el Hijo de Dios tomar forma humana, era necesaria la humanidad para poder ir a la cruz y pagar en una cruz por nuestros pecados, hacer la expiación. ¿Por qué esto así, hermano? El hombre fue el que pecó, así que un hombre tenía que pagar la deuda a Dios de su pecado. Dios, tan santo y tan perfecto, exigía que el hombre pagara. Y a mí me gusta mucho, hermanos, y cuando yo entendí esto, aprendí tanto y vine a conocer mucho mejor la palabra de Dios, de lo que se llaman las famosas cabezas federales, es decir, cabezas representativas. Brevemente le digo, en Adán toda la humanidad cayó, cabeza representativa. Por eso, mire, aquí en esta mañana puede que haya gente que haya pecado mucho más que yo, puede que haya gente que haya pecado mucho menos que yo, eso no importa, porque en todos nosotros estamos representados en Adán. Adán cayó, todos caímos, Adán pecó, todos somos pecadores por Adán. Pero hay un detalle ahora, Cristo ahora se convierte en cabeza representativa, es decir, todos los que están en Cristo ya son salvos, ya no son pecadores, ya son salvos, porque Cristo expió la culpa
del pecado. Pero ¿qué del que no está en Cristo? ¿Qué de aquel que está en una iglesia pero no está en Cristo? Él va para el infierno. ¿Qué de aquellos pastores que predican la teología de la prosperidad y la motivación y todo y no muestran al Salvador, que ni siquiera ellos lo conocen? Van para el infierno con toda iglesia. Porque la única persona, el único ser que lo puede salvar se llama el Dios hecho hombre. El autor de la carta a los Hebreos lo expresó y yo casi que me quedo ahí en esa carta porque es muy preciosa, pero déjeme, yo le leo Hebreos 10:1 y lo voy a esperar. Busque por favor Hebreos 10. ¿Por qué la encarnación de Jesús? Porque era la única manera de expiar nuestro pecado. Hebreos capítulo 10 versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, muy importante que se aprenda eso, la ley era una sombra nomás de lo que iba a venir. Se llama aquí bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, y aquí está el punto, nunca puede, es la ley, nunca puede. Y cuando hablo aquí de la ley, hermano, y amigos, estoy hablando de las buenas obras, de lo que el hombre pueda hacer, nunca puede. Ya es lo que está diciendo. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. En la ley, Dios estableció los sacrificios de animales. Más o menos de esta manera. Yo pequé. ¿Cómo arreglo el asunto con Dios? Dios exige un sacrificio. ¿Y qué sacrificio debo presentar? Ah, bueno, un cordero. Pero tiene que ser perfecto ese cordero. ¿Y qué hago yo ahora? Impongo mis manos el cordero o el sacerdote. Le cogieron mis pecados el sacerdote y ponía las manos el cordero llevaba mi pecado, era degollado y esa sangre me limpiaba, me perdonaba el pecado, pero yo seguía con una culpa porque no se podía borrar y cada vez tenía que hacer el mismo proceso, cada vez que pecaba el mismo proceso, por eso no servía, pero había algo allí, era una sombra de lo venidero. ¿Qué era lo venidero? Que ese cordero tipificaba al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, al Verbo que se hizo carne. Es decir, el Señor tenía un plan de redención y antes de enviar al Cordero, que es Cristo Jesús, Él permitió otros corderos animales para que las personas pudieran ver que el pecado no era cualquier cosa, que el pecado era una ofensa y entonces, como dice la misma Biblia, la paga del pecado es muerte. Y hermano, y esta es la idea, tan pronto ellos pecaban, llevaban un cordero y ese cordero era degollado, ellos tenían que pensar que así como ese cordero moría, ellos merecían la muerte por haber pecado. Es decir, había una gracia de Dios que Dios no los mataba, sino que Dios les permitía ofrecer un sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. La idea, hermanos, era que tan pronto una persona pecara, ahí muriera. Ahora, Dios lo hace eventualmente hoy día. Hay gente que es tan perversa. O Dios le ha dado muchas oportunidades a muchas personas y no obedecen, no les importa, entonces los corta. No siempre, pero con algunos lo ha hecho así. Tengo muchos casos en la Biblia donde eso ha pasado. Pero para indicar que ellos no podían limpiar sus pecados, necesitaban, y ellos ponían la fe en el Cordero de Dios que iba a venir, por eso dice que no podía limpiar. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si esos sacrificios de animales fuesen perfectos, ya una vez ellos los presentaran, no tendrían más conciencia de pecado. Es decir, podrían decir, pero el Señor me justificó. Y si alcanzo voy a llegar allá. Versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando estamos hablando de quitar los pecados, estamos hablando de expiación, de perdón. No puede perdonar, no puede quitar los pecados. Por lo cual, y aquí está el punto, hermanos, o sea, como eso no podía, era una sombra nomás, pero ellos tenían que hacerlo, porque cuando ellos lo hacían con fe, pensando en el Cordero de Dios. Y esa era la fe que ellos tenían en el antiguo pacto. Aún el mismo Abel, hermano, dice que Abel ofreció
Es el primer sacrificio que vemos. Abel ofreció un cordero. ¿Qué pasó con Caín? Caín ofreció hortalizas. Es decir, Caín es el primero que inventó la religión. Porque la religión te dice, yo adoro a Dios a mi manera. ¡No! Tú no puedes adorar a Dios a tu manera, sino a la manera de Dios que está en su palabra. Hay mucha gente que diría, no, yo adoro a Dios a mi manera. Otros me han dicho a mí, yo soy cristiano a mi manera. Y digo, su manera merece la maldición y el infierno. ¿Comienzo? Muchos aquí esta mañana creen que el cristianismo que están llevando es el correcto. Pero perdóneme, usted está viviendo a su manera, no a la manera de Dios. Y su cristianismo vale cero. Y si no se arrepiente, usted va para el infierno. Así de sencillo. Porque no es a su manera, es a la manera de Dios. Como Él dijo en su palabra. No como yo creo que debe ser. Como Él dijo, debe ser así. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ninguna obra humana. Por lo cual, entrando en el mundo, y aquí comenzamos. Esta es la encarnación de Jesús. Entrando en el mundo, uy, Padre, dice, cuando Jesús entró en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Recuerden, estoy hastiado, deseo de animales y de corderos, no me traiga más vana ofrenda, porque aún Israel cuando sacrificaba perdió la fe, ya lo hacían, era como un rito religioso, hermano. Mírenme esta mañana, líbrenos Dios de venir y hacer un culto aquí normal. Líbrenos Dios de venir cada 8 días y hacer un culto aquí rutinario. No, mi amado hermano. Dios debe estar en nosotros y de nosotros debe salir una genuina adoración y alabanza al Señor, porque Él nos está guiando día a día. Hermano, Dios cada día es tan fresco, Dios cada día es tan nuevo, que tú te levantas y ves un nuevo día. Así mismo Dios se te presenta en la palabra. Tu devocional es tan fresco, tu oración es tan fresca, como cuando vienes al culto debe ser fresco, hermano mío. Si no, no estamos haciendo nada. Hay mucha religión. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. El Señor se hartó de esto. Espero que no se vaya a hartar de nuestros cultos, mi Dios. Más me preparaste cuerpo. Y luego dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Recuerda, está hablando de los sacrificios de animales. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermano, ojo, expiación. Mire, digámoslo de esta manera. Nacimiento, encarnación y expiación son la voluntad del Padre. La encarnación de Cristo y la expiación. Usted está notando que habla de entrando en el mundo, esa es la encarnación, pero luego expiación ahí mismo. Como que uno no ve la diferencia, como que la Biblia nos quiere mostrar que el énfasis de nosotros no es el nacimiento de Jesús, sino la muerte de Jesús, porque el propósito de su nacimiento fue morir. Él nació para morir. Así que por eso la edad no importa. ¿Por qué 33 años? Porque él se sometió a las leyes judías y él tenía que tener 30 años para ser adulto ya. No, antes era adulto, pero tenía que ser 30 años para poder él ahora hablar públicamente. Y su ministerio fue de 3 años y medio y por eso murió. Pero él entró en el mundo y dice, el Señor ya no quiso sacrificio, me preparaste cuerpo. Versículo 7, entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero ¿cómo? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermano, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Que allá ellos se llama el Consejo Eterno. Es decir, antes de que existiera algo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y hicieron un consejo. ¿Y saben qué hicieron? Y luego dijeron, listo, ya está el plan, ahora vamos a ponerlo a funcionar. Y cuando Jesús se encarna y viene, hermano, Él no viene a hacer lo que Él quiere hacer. Él viene a someterse al diseño del plan. Él dice, yo vengo a hacer
tu voluntad, ¿cómo? Como en el rollo del libro está escrito, como está en el antiguo pacto escrito, que habla del rollo aquí de la escritura del antiguo pacto. Así que mi amado hermano, yo cada día me tengo que avergonzar, porque cuando leo la escritura me he dado cuenta que no he ido como debe ser, y que he hecho un cristianismo y vivido un cristianismo a mi manera, o como me enseñó el pastor, o como me enseñó ese grupo donde estuve. Usted sabe, ¿no? Yo he estado en 5 ministerios diferentes, pero gracias a Dios no me podía moldar. ¿Y por qué no me podía moldar? Porque yo leí un poquito la Biblia, un poquito nomás, y al leer un poquito la Biblia me daba cuenta que no enseñaban acorde a la Biblia. Hermano, la vida cristiana, la vida espiritual debe llevarse como está escrito en el rollo, porque solo lo que está escrito en el rollo es la voluntad de Dios. ¿Qué es el problema que tenemos hoy día? Tantas iglesias levantándose y cada loco con su cuento. ¿Y cómo lo hacen? Algunos dicen atrevidos, como les digo, más contumaces. Atreverse a decir que él lo está haciendo porque Dios le habló en una visión, porque Dios le habló en un sueño, porque vino una palabra profética de un hombre y le habló, o porque Dios me puso en mi corazón a hacerlo así, por eso lo hago. No, arrepienta. Si usted no conoce la escritura, lo único que Dios va a valorar es lo que él escribió, porque ese es el rollo que se escribió antes de que existiera algo, como en el rollo está escrito. Tú y yo, y esta iglesia cada día tiene que ser más bíblica, tiene que ser como dice la palabra, si no, no podemos. Le digo otra cosa, bajémonos del bus entonces. Si no vamos a caminar acorde a la palabra, bajémonos de este bus. Porque igual, ¿para qué? Para llegar allá y que nos diga reprobado al infierno. Jesús mismo se sometió. He aquí que vengo. Oh, la encarnación de Jesús fue esa. He aquí que vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofreces según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire, quítalo primero, todos esos sacrificios, para establecer esto último. ¿Qué es lo último? Me preparaste cuerpo. Verso 10. En esa voluntad. ¿Cuál voluntad? De quita lo primero y establece lo último. Es decir, quita todos los sacrificios y aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito en el rollo. Quita esos sacrificios y ahora vengo yo. De aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. En esa voluntad. Usted que está notando lo que hemos leído, hay una conexión directa con la encarnación de Jesús y la muerte vicaria. Es decir, muerte en nuestro lugar. Murió en lugar de nosotros. Es una muerte vicaria. La muerte expiatoria. Murió. Hermano, Él murió expiatoriamente y mucha gente no entiende esto. Él murió sustitutivamente porque fue nuestro sustituto. Él murió recibiendo toda la ira del Padre que iba para nosotros en el infierno. Yo nunca he podido entender eso y mi mente no alcanza a comprender, hermano. Pero se necesita del infierno eterno para que una persona sea castigada por su propio pecado. Yo no sé si usted lo entiende. Se necesita el infierno eterno para que la persona pague por haber ofendido a su Creador. Así que cuando el Señor en esa cruz está muriendo expiatoriamente en mi lugar o sustitutivamente, sustituyéndome a mí, está recibiendo toda la ira que Dios iba a derramar a mi vida en el infierno y Cristo allá lo recibe. Y por eso me salva. ¿Por qué entonces este pastor vive tan mediocremente su vida espiritual?
Si el pago fue tan grande. Ahora hay más textos. Mira estas expresiones como en Mateo 1, 18 al 21. Vaya ya a Mateo 1, 18. Estamos conectando la encarnación de Jesús con su obra expiatoria. El propósito de la encarnación fue expiar nuestro pecado. Y así lo encontramos. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente para protegerla. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, encarnación del Espíritu Santo es. Ahí está la obra del Espíritu Santo, para que pudiera Jesús tomar forma humana. Y dará a luz un hijo, note, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo. No, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los que pueden creer en él. Pero note, dice, y dará a luz un hijo, nacimiento, encarnación, dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted nota la relación de la encarnación con la crucifixión? Así que el propósito de la encarnación es expiación. Mucha gente dice: ah, no, Jesús nació como niño, ay, para que le diéramos la ternura y la dulzura del niño, y los reyes le llevaron regalos para que nos diéramos regalitos el 24. No, mi hermano, el regalo más grande es la salvación de mi alma. Para eso es que nació. No nació para que nos diéramos regalos el 24. Ningún problema, no estoy en contra. Si usted quiere compartir regalitos, hágalo, yo no estoy en contra de eso. Solamente que estoy diciendo que ese no es el fin. Si usted cree que el nacimiento es para hacer una fiesta y ahí, y comer y reunirnos, y que qué rico todo, y que nació Jesús, y que mire y démonos regalitos. No, usted no sabe que es Navidad. Jesús nació, dice acá, su nombre es Jesús. Es la misma palabra del antiguo pacto para Joshua, Josué. Joshua. Salvador, conquistador. Miremos otro. Lucas 24, hasta a mí me gusta mucho. Lucas 24, 25 al 27, y pasamos luego al 44. Pero Lucas 24, 25, hermanos. Porque espero que no le pase a muchos como a estos discípulos acá. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, aquí está hablando Jesús, hermano, a sus discípulos que estaban incrédulos todavía, porque él, mire, Jesús les habló de que, y ahora lo vamos a ver, de que él tenía que ir a morir, pero que luego el tercer día resucitaba. Ahora él muere y resucita, y los discípulos están, porque estaban cegados, no entendieron. Entonces Jesús se les aparece ahora y miren lo que les dice, Lucas 24, 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. La palabra insensatos aquí es como tontos, atontados. ¿No era necesario, y pregunta, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Dónde? Era necesario. Hermano, está diciendo, ¿acaso no era necesario la venida de Cristo, pero la muerte de Cristo que hablaban los profetas? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Mírenme acá, mírenme acá. Nadie de nosotros va a entender la palabra a menos que el Señor nos abra el entendimiento. Hay mucha gente que ha venido aquí, pero así como han venido se han ido y no han entendido. Mírenme, le voy a decir esto, hermano. Alguien preguntaba, pero ¿por qué las iglesias bíblicas tienen tan poquita gente? ¿Y por qué las iglesias que no son tan bíblicas y más humanistas
tienen tanta gente? ¿Sabe dónde está la clave? Aquí. Porque el Señor no les abre el entendimiento a todos, a muy poquitos. Ahí están los discípulos. Y si el Señor no les hubiera abierto el entendimiento, no hubieran entendido. Así que mi oración, y antes de que usted viniera, y ahora le pido a Dios que le abra el entendimiento para que pueda entender el mensaje, si no usted saldrá igualito. Juan dice, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les pregunta, ¿acaso ustedes no leyeron eso? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué fue lo que les habló? Lo que de él decía. Todas las escrituras hablan de Jesús. Hermano, en la última iglesia donde yo estuve trabajando con un pastor, que yo quería enseñar la palabra, hablando yo de la gracia, ¿sabe qué me dijo él a mí? Me dijo, es que usted se ahonda mucho, usted profundiza mucho. ¿Por qué? Le dijo a mi esposa, dígale a su esposo que traiga historias y que le cuente historias a la gente, a los hermanos, que así ellos entienden mejor. No profundice tanto en la palabra. Le digo que entienden contando historias. Hay personas y todavía usan el Antiguo Testamento y cuentan historias. No, cada historia y cada personaje en el Antiguo Testamento me habla de Cristo. Si yo no veo a Cristo en el Antiguo Testamento, yo no conozco la Escritura. Si en cada personaje del Antiguo Testamento no veo a Cristo, si en cada acontecer del Antiguo Testamento no veo a Cristo, yo no sé entonces qué es la Escritura. La estoy leyendo como un libro cualquiera y que lo único que me sirve es para motivarme. Cuentan las historias de todos los jueces como algo inspirador y motivacional. No, hermano, ahí está Cristo. Cristo está hablando ahí. Por eso el mismo Cristo lo dice. Mire, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, note, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo pudieron entender? Porque el Señor les abrió el entendimiento. Por favor, si usted no entendió y no ha entendido el mensaje, por favor, llegue a su casa, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, yo quiero verte, yo quiero leer la Biblia y quiero conocerte en la Escritura. Yo ya no quiero, y muchos cristianos tal vez, yo ya no quiero abrir la Biblia y no ver nada. Yo quiero verte ahí, yo quiero que salte de ahí la palabra viva para mi alma, que lo requiero. Hermanos, y cuando leemos la Escritura no hay vida para nuestra alma, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo salté al 44, ¿no? Lucas 24, 25, 27, y luego salté Lucas al 47, 44, 47. Ahora miremos otro, Gálatas 4, 4. Gálatas 4, 4. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está el propósito, otra vez, nacido de mujer, pero nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, ahí está la expiación, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, dice que en el cumplimiento del tiempo, ¿usted cree que Jesús nació así? Hermano, si usted y yo conocemos un poquito al Dios de la Biblia, entendemos que nada se mueve sin Él antes haberlo ordenado o planeado. ¿Sabe que lo que está pasando hoy día ya estaba en el plan eterno? Atérrese de esto. ¿Usted cree que usted vino aquí porque sí? Usted está aquí porque así ya está ordenado por el Padre en la eternidad. Yo sé que algunos no lo entienden así, pero así es. Y hoy más al fondo, usted está sentado ahí
con su familia o su compañero, porque así Dios lo había decretado en la eternidad. Y yo sé que muchos no entienden esto. Se llama doctrina del consejo de Dios, que poco se conoce en las iglesias hoy día. Entonces miren lo que pasó. Pero cuando vino, no fue antes ni después, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ya lo había planeado y ocurrió en el momento exacto que Él determinó que ocurriera. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero ese Dios, porque Dios fue el que lo envió, hermano. Muchos dicen ahí, es que yo buscaba a Dios. Y no, usted no buscaba a Dios. El hombre nunca buscó a Dios. El hombre nunca busca a Dios. Es Dios el que vino a buscar al hombre. Y el Dios es el que está buscando a los que Él va a salvar. Mucha gente dice que yo busqué a Dios. Usted no buscó a Dios. Mire, cuando alguien comenzó a buscar a Dios, fue porque Dios hace rato lo había buscado y lo había encontrado. Y lo... Bueno, hecho, cuando alguien está diciendo que viene a encontrarse con Dios, porque Dios hace rato ya lo trae. Siempre el hombre quiere estar ahí. Cuando yo hice mi decisión, usted no hizo ninguna decisión. El Señor ya la había hecho por usted hace rato. Yo hice mi confesión de fe. ¿Cuál confesión de fe? Usted no hizo nada. Lo que usted hizo, Dios ya hace rato lo tenía para que lo hiciera. Toda la gloria para Dios, hermano. Amén, aleluya. Y entonces dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, pero note, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dos cosas que hay que tener claras. ¿Por qué nacido de mujer? Porque se necesitaba cuerpo, ya lo habíamos visto. Tenía que nacer de mujer para poder él nacer, estar en el vientre de una mujer. No vamos a hablar de eso ahora. Pero nacer bebito. Y a los 8 días, que ahí viene lo otro. ¿Nació qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. A los 8 días lo presentaron en el templo. Nacido bajo la ley. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si no entiende esto, usted no tiene la salvación. ¿Por qué él tenía que haber nacido de mujer? Bueno, para tomar la forma humana. Pero ¿por qué tuvo que haber nacido bajo la ley? Porque ningún hombre pudo cumplir la ley y porque Dios exige el cumplimiento de la ley. Hay gente que no entiende. No, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo el nuevo pacto. No entienden qué es eso. No saben lo que están diciendo. ¿Sabía usted que el hombre siempre está bajo la ley de Dios? Estoy hablando de la ley moral. Siempre tiene que estar bajo la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. ¿O acaso no ha leído la Biblia? ¿Sabe que la ley de Dios, y estoy hablando aquí de la ley moral o los 10 mandamientos, la ley de Dios me habla de la perfección del carácter de Dios? Y ningún hombre la pudo cumplir ni la podrá cumplir, así que el hombre quebrantó la ley moral de Dios. Así que el mismo Dios se hace carne, toma forma humana, pero nace bajo la ley para él poder cumplir perfectamente la ley de Dios. Para eso nació bajo la ley, para él poder cumplir perfectamente la ley de Dios. Ahora, tú y yo somos salvos por 2 razones, o por 2 aspectos del mismo Cristo, que la gente enfatiza uno solo, pero son 2, y se requiere de los 2 para tener la seguridad de la salvación. Lo primero se le conoce como, y lo que usted y yo conocemos, como la obediencia pasiva de Cristo, obediencia de pasión. Eso lo conoce casi todo el mundo. ¡Ay, Cristo murió en la cruz! Claro, esa se llama la obediencia. ¿Sí lo que dijo? Señor, he venido para hacer tu voluntad como está escrito en el rollo. ¿Y cuál es tu voluntad? Que tengo que hacer expiación por el pueblo, que tengo que morir en la cruz para salvar a los... Eso se llama, teológicamente lo conocemos como la obediencia pasiva de Cristo, es decir, de pasión. Él muere de una manera de crucifixión, con dolor. Así se conoce, la pasión de Cristo. Y la otra, la obediencia activa de Cristo, que se necesita para ser salvo. ¿Cuál es esa obediencia activa de Cristo? El hecho de que Él guardó la ley perfectamente. Porque tú y yo no podíamos. Ahora imagínense, hermano, y este es el punto. Tú y yo lo único que hicimos fue quebrantar la ley de Dios, delante de Dios culpables, pecadores. Ahora Cristo viene y muere por mis pecados, es decir, paga la deuda de yo haber ofendido a Dios al no cumplir la ley. Como yo quebranté la ley, Dios pagó esa deuda. ¿Y dónde está mi justicia? Hermano, todos
nosotros, y por favor, grabes esto, delante de Dios tenemos que tener un récord de justicia perfecto. Es decir, tú y yo tenemos que aparecer como que cumplimos la ley perfectamente, porque si no, nos van a devolver. Ahora, ¿usted la cumplió? No. ¿La cumplí yo? No. Pero mi representante Jesucristo, que nació bajo la ley para Él cumplir la ley perfectamente. De tal manera que cuando hay fe en mí y yo creo en Él, yo no estoy creyendo solo en su muerte expiatoria, sino que estoy creyendo en su obediencia activa de que Él guardó la ley. Eso se llama la justicia de Dios. ¿Acaso no ha leído en Romanos? Los que están conmigo en Romanos lo saben muy bien. ¿Qué es la justicia de Dios? El cumplimiento de la ley perfectamente. Dice que cuando nosotros creímos en Jesús, Él nos justificó. Cuando yo creí en Cristo, Él me dio su justicia, es decir, Él me dio su ley. No tengo el texto acá, pero es el más claro que yo puedo traer. Segunda de Corintios 5, 21. Si quiere, léalo un momentico. Segunda de Corintios 5, 21. Ahí está la doble imputación, que es la que se requiere para la salvación. Al que no conoció pecado, ese es Cristo. ¿Ves? Por nosotros lo hizo pecado. El Padre por nosotros lo hizo pecado. Es decir, ahí está muriendo por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. ¿Cómo tú vas a ser hecho justicia de Dios en Él? ¿Cómo tú y yo pudiéramos haber sido hechos justicia de Dios en Él si Él no hubiera cumplido la justicia divina, la ley divina? Así que tú y yo somos salvos por la muerte de Cristo expiatoria y por la obediencia de Cristo perfecta. Y eso se llama imputación. ¿Cuál es la doble imputación? Y mucha gente no lo puede entender, pero ¿cuál es la doble imputación? Mi pecado, noten, le fue transferido a Cristo y Él pagó la deuda, pero la justicia de Cristo, es decir, la obediencia que usted ve acá, me fue imputada a mí. Yo no tenía obediencia, pero ahora tengo. Hermano, ¿sabía usted que yo voy a pasar a la gloria porque cumplí la ley perfectamente? Pero no yo, Él, mi representante, Jesucristo. Jesucristo, mi representante. Así que yo he creído en Cristo, que murió pagando la deuda de mis pecados, pero que Él también me imputó su justicia. Entonces cuando el Padre me ve, me dice, uy, pecaste, pero pagaron tu deuda. Pero ahora, no tiene justicia, pero te imputaron la justicia del Santo, del Verbo de Dios. Pase. Y hay otros que trataron de ser justos, que trataron de ser buenos, pero no creyeron en Jesús. Al infierno con tus suciedades, porque las justicias de los hombres son meros trapos de inmundicia. Y no tienen abogado. Esto es lo bonito, hermanos, que ahí está Cristo, el Padre está ahí. Ahí viene Jesús, mi representante de los creyentes. Y Jesús viene y el Padre, mi hijo, estos son míos, sigan. Otro allá llegó. ¿Usted qué? Estoy haciendo una, pues se llama yo ahí, una metáfora. ¿Y usted qué? No, yo diezmé, yo prediqué, yo sané enfermos, yo hice muchos milagros, tuve la iglesia más grande. Y yo lo único que no vendí es una podredumbre de pecado. Cójanlo, mándelo al lago de fuego. Hermano, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios solamente porque estamos en Cristo Jesús. No más. Romanos 4:23. Romanos 4:23 al 25, ahí está. Y no solamente con respecto a él, es decir, a Abraham, se escribió que le fue contada, y está hablando de la justicia. Cuando habla de la justicia, es decir, de que el Señor cumplió perfectamente la ley. A Abraham, la justicia de Cristo le fue contada por la fe. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, note, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Este es al Padre, creemos en el Padre, que Él levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, Señor nuestro, el cual, es decir, aquí Cristo, que es Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
¿Cómo es que Él fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Y cómo es que resucitó para nuestra justificación? Porque Él pagó la deuda, pero Él vivió una vida perfecta, de obediencia. Hay muchos que han llegado y me dicen, ay pastor, yo hay 40 años en el Evangelio y a mí no me han dicho esto. Pues claro, como no le han leído la Biblia, porque eso está en la Biblia. Número 1, el motivo de la encarnación de Cristo. Fue encarnado para nuestra expiación, para perdonarnos sus pecados. Número 2, ¿ya está preparado para el 2? Es un ejemplo de cómo, y lo puse así mejor, deberíamos vivir la vida cristiana en este mundo. La encarnación de Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo deberíamos vivir en este mundo. Y debe ser la meta tuya y la meta mía. Vamos con el primer texto, Primera de Pedro 2:19. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Alguien, yo leí este pasaje ayer y dice, Señor, por favor ayúdame, yo quiero estar ahí. Puede ser que uno padezca injustamente, pero el punto es cómo reaccionamos. Ahora va. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ahora, si cometemos la maldad, ¿sí o no? Si yo cometí un pecado y tengo que ir a pagarlo a la cárcel, bueno. Pero mire lo que dice ahí. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, no es sufrir, es soportar el sufrimiento. Mas si haciendo lo bueno sufrimos, pero lo soportamos, cosa que yo todavía no he aprendido. A mí me hacen algo y yo ya quiero responderle. ¿Sabes cuando me doy cuenta yo? Cuando voy con mi hermano en la bicicleta. A mí no me puede pasar alguien en rojo, porque si no le digo nada le muestro el semáforo. Le hago así. Yo era que venía con mi hermano, veníamos pasando el viernes en la mañana y verde para nosotros, arrancamos una vez a meterse ahí. Yo me le atravesé ahí y se frenó el carro ahí y le digo, así le hice nomás. Y yo, no aguanto nada. Pero eso soy solo yo, tranquilo, no me preocupe. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermano, aprendamos eso. Si me hacen algo malo, bueno, todos, y yo lo soporto, dice que esto es aprobado delante de Dios. Ojo, porque voy para allá. Pues para esto fuisteis llamados. Ay, Padre. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué Cristo fue encarnado? Para sufrir padecimientos. ¿Y por qué aquí está hablando del sufrimiento del creyente? Y luego dice que para esto también fuimos llamados, porque también Cristo padeció y entra los padecimientos de Cristo por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Y luego viene qué fue lo que le pasó a él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Usted no notó algo ahí? En la muerte y sufrimiento de Cristo para dar la verdad de sus pecados hay un modelo a seguir, y es para el creyente. Amén. Es decir,
El cristiano verdadero está inmerso en lo que le ocurrió a Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero vamos a mirar otros. A ver, dos más. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5 dice, y ahí viene hablando pues de cómo debe ser un humilde y comportarse con los hermanos, pero luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando uno lee eso, sabe que lo que sigue es lo que debe haber en nosotros como cristianos. Haya en vosotros, los seguidores de Cristo. Aquí no estamos hablando con gente que no es creyente, no. Estamos hablando con gente que fue perdonada, que tiene un nuevo corazón y que tiene al Espíritu Santo. Son los únicos, los demás no pueden. Así que si aquí hay alguien en esta hora que ha sido regenerado, tiene un nuevo corazón y tiene el Espíritu Santo, esto es para usted y es para mí. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, y este es, el cual, siendo en forma de Dios, ya lo habíamos dicho, no estimó el ser igual a Dios. Cristo es igual a Dios, pero no estimó eso como cosa que aferrarse, como decir, no, yo no tengo por qué ir a morir por esa gente, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí? De un despojo. Cristo se despoja, pero el creyente debe despojarse también. Se humilló, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ay, Padre, hay el mismo sentido. Hecho semejante a los hombres. ¿Sí ve que Él no fue como los hombres? Él fue semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Qué nos falta a nosotros? Humillación. Haciéndose obediente hasta que las cosas mejoraron. Hasta que me salió el negocio. Comencé a ir a la iglesia hasta que ya me fue todo bien. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo hay que obedecer? Hasta la muerte. Tal vez no de cruz, pero tomar el ejemplo de Cristo implica negación, ser siervos y ser obediente. Porque alguien va a decir, un momentico, ay, Cristo fue el obediente. Claro, para salvarme, pero es que como nos falta todavía la glorificación, y mientras estemos esperando la glorificación se nos pide obediencia, así que toca obedecer hasta la muerte. Obviamente si usted es un creyente, si es un cristiano verdadero, porque si usted no es un cristiano verdadero, para usted no es esto. Estoy hablando obediencia a la ley de Dios, obediencia a los 10 mandamientos, para aquel que ya ha sido salvo, para aquel que ya el Señor le imputó su justicia. Ese debe obedecer hasta la muerte. Y termino. ¿Termina, pastor, por fin? Sí. Termino para terminar. Lucas 9:20. Dos propósitos de la encarnación de Jesús. Número uno, la expiación para el perdón de nuestros pecados. Y el segundo, un ejemplo a seguir, viene como consecuencia. Si usted ya fue expiado de los pecados, hermano, aquí debe estar. Lucas 9:20. Y Él les dijo, está hablando con los discípulos Jesús, y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? También la gente está diciendo un profeta, Elías, qué sé yo, pero ustedes, discípulos, necesito que me digan quién soy. Entonces respondiendo Pedro le dijo, ¿tú eres el Cristo? Dice, el Cristo de Dios. La palabra de Cristo ahí es Mesías. Tú eres el Mesías. Es decir, Pedro está diciendo, tú eres el enviado de Dios. Tú eres el Mesías que esperábamos. Tú eres el mensajero. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el que viniste a salvarme. Eso es lo que está diciendo Pedro. Tú eres mi Salvador. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, por lo menos por ahora, antes de que fuera a la cruz, y diciendo, ahora no esta palabra, hermano, porque aquí eso está pegado, por favor, no podemos despegarlo. Miren lo que dijo, es necesario, y agárrese de esa palabra porque es necesario. Dos cosas son necesarias ahí. Primero, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas,
sea desechado por los ancianos, por los principales y sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso es necesario. Y otra vez, y decía a todos, esto es lo segundo que es necesario: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo segundo que es necesario. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La encarnación de Jesús, su principal propósito fue la expiación. Tomó forma humana para morir por nosotros, pero su segundo propósito es para que los hijos de Dios ahora, los que Él ha redimido, vivan acorde a lo que Él vivió. Jesucristo no cumplió la ley perfectamente para que tú y yo hiciéramos lo contrario o hiciéramos lo que se nos diera la gana con la ley de Dios. Él la cumplió perfectamente y nos salvó, pero ya que estamos salvos, ahora la pone su ley perfecta en nuestras manos para que también hagamos todo lo posible por cumplirla fielmente. Nunca la cumpliremos perfectamente, pero tú y yo estamos en nuestro deber de esforzarnos a cumplir su ley, porque esa es la manera de darle a Él gloria, esa es la manera de darle a Él honra, y esa es la manera de vivir una vida que a Él le agrade. ¿Quiere vivir el 2024 una vida que a Dios le agrade? Tenemos que someternos aquí, hermanos. Pero hay un punto acá y se los explico. Nadie puede hacer esto siguiendo a Jesús. Hay muchos seguidores de Jesús por ahí. Pero Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren venir? Yo, ¿sí? Niéguese a sí mismo. ¿Pero por qué, Señor? Porque Dios no quiere nada tuyo. Eso es mentira, que Dios te ama tal y como eres. Eso es mentira. La Biblia no dice así. Hermano, somos tan despreciables delante de Dios que Dios tiene que hacer una nueva criatura en ti para poder venir y adoptar. Así de sencillo. Si Dios te quisiera tal y como estaba, como hoy enseñan por ahí, ¿para qué nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es requerido para Él poder allí poner su Santo Espíritu y ahora con Él y su palabra hacer que vivamos honrándole a Él, obedeciéndole. Pero para esto hay que primero negarnos, es decir, rechazar lo que hemos sido toda la vida. Hemos vivido ofendiendo a Dios. Número 2, tome su cruz cada día. Y yo aquí veo por lo menos dos cosas. La cruz es símbolo de negación, pero de muerte. En otras palabras, tomar la cruz primero implica entender todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ya lo dije. Pero número 2 es vivir una vida de muerte a diaria a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. No permitir que el pecado se levante en nosotros, sino por el Espíritu y la palabra hacer morir lo terrenal en nosotros. La cruz. Y luego, sígame. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy día en muchos cristianos? Que están siguiendo a Cristo sin negación y sin cruz. Y eso no es cristianismo. Eso es religión. O máximo moralidad. Pero cristianismo no es. Se requiere negación, cruz, para poder seguir. Y la cruz, muerte a diario, muriendo a mí mismo cada día. Pero Él ya me salvó. ¿Sí? ¿Estás seguro? Si estuviera seguro que ella lo salvó, vivirías una vida de temor y de consagración a Él cada día. Claro, hoy le han hablado de una salvación fuera de la Escritura. Conceptos de hombres, conceptos de pastores que ni conocen la Biblia. ¿Sabe? Mientras más leo la Biblia, y este año con mi esposa creo que completamos 4 años de venir leyéndola juntos. Antes la leíamos cada uno por su lado, pero hace 4 años venimos leyéndola juntos.
juntos. Pasa el año otra vez. Cada vez que la leo y veo y luego la estudio, digo, Señor, de verdad que estoy tan lejos de conocerte que cada día me impacto más de quién es Dios. Y obviamente lo amo más y me veo más impedido y más necesitado de Él. Por eso tengo temor. Pero mire este versículo. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Sabe por qué muchos no quieren venir al Evangelio? Porque todavía aman su vida, aman su mundo pecaminoso. Pero el que pierda su vida, perder su vida es negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. El que pierda su vida, ¿qué va a pasar? Por causa de Cristo, este la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre adquirir todas las riquezas, las comodidades en esta tierra? Yo le pido a Dios que me dé comodidad y si no me la da, hermano, igual voy a vivir. Hasta que Él diga. Vea, le digo una cosa, hermano. Yo ya estoy curtido ahí. Si Dios me da un vehículo que lo estoy necesitando para este nuevo año, para poder ir a hacer el trabajo del Señor, le diría gracias, Señor amado, gracias por ese vehículo, pero no me da nada. Y si no hay vehículo y tengo que ir al terminal a comprar un tiquete para ir a Tuluá a hacer la hora, le digo gracias, Señor, por darme para el tiquete. Y a mí no me hace mella. Las cosas materiales sin Cristo, ¿de qué sirven, hermano? Obviamente Dios por su gracia nos bendice y nos da lo que necesitamos material, pero más importante es la vida espiritual. ¿De qué le sirve al hombre tener todo aquí abajo, aún tener buena salud, si su alma se pierde, si su alma va para el infierno? Cristo vino y se encarnó. Cristo nació hace 2000 años para ir a la cruz y morir por un pueblo, y tiene ese pueblo que entender, creer, arrepentirse de su pecado para poder ser salvo. Se requiere arrepentimiento, negación de sí mismo, y se requiere fe para creer que Cristo murió por él. Cuando usted cree que Cristo murió por él, por mí, entonces yo me arrepiento, creo verdaderamente y digo, Señor, ahora sí, aquí estoy, hágase tu voluntad. Pero por favor, no siga buscando una iglesia para vivir como usted quiere. Busque una iglesia para que se le predique la palabra y ahora usted pueda vivir acorde a la palabra de Dios. Amén. Y si usted quiere así, bienvenido a esta iglesia. Oremos.